Encontramos ahí en el capítulo 5, los versículos 22 a 24. Abra su Biblia ahí. Efesios capítulo 5, versículos 22 a 24. ¿Encontramos? Amén. Leamos todos juntos. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén sujetos a sus maridos en todo. Nosotros estamos en una sección donde el apóstol está hablando sobre las relaciones guiadas por el Espíritu. ¿Por qué enfatizo eso? El mandamiento bíblico aquí hace referencia a cómo aquellos cristianos que ya no están bajo el dominio del pecado, pero están bajo el dominio de Jesús, que nacieron de nuevo, que fueron regenerados, que entregaron sus vidas a Jesús, que están caminando en santidad, que están buscando ser llenos del Espíritu Santo, ¿cómo ellos deben vivir? Es eso. Luego, lo que el apóstol nos dice aquí es posibilitado únicamente por la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. La obediencia al Señor es fruto del nuevo nacimiento que tenemos en Cristo. Por lo tanto, eso es importante entender. Si Jesús me cambia, yo cambio. Parece obvio, pero hay mucha gente que no entiende eso. Si Jesús me cambia, yo cambio. Cambio la manera como manejo el dinero, cambio la manera como trato a mis familias, cambio la manera como trabajo, cambio la manera como estudio, cambio la manera de pensar, de ver el mundo. Cambio todo. Si Cristo me cambia, cambia todo. Entonces, las relaciones es el lugar donde más problema existe para el ser humano, ¿sí o no? Hay una infinidad de libros. La gran mayoría de las películas se basan en problemas de relacionamientos, de relaciones. Nosotros estamos muchas veces traumados, acomplejados, sufriendo por problemas de relación con otras personas. A veces son familiares, a veces son compañeros de trabajo, a veces son personas de la comunidad, de la iglesia, a veces son vecinos. Y estas relaciones logran sacarnos de nuestro lugar común, de nuestra paciencia, de nuestra templanza, ¿no es verdad? Una discusión con un compañero en el trabajo, una discusión con un compañero en el colegio puede trastornar su día y puede tener implicaciones muy profundas. Lo que queremos decir es que toda la manera como nosotros nos relacionamos tiene profundas raíces en quienes somos en Cristo. Y es por eso que estamos hablando de eso en ese texto. Pero la pregunta que tenemos que hacer es, ¿los principios bíblicos son relevantes para las familias de hoy? Porque es un cuestionamiento válido. Mucha gente ha cuestionado y ha dicho, no, es que lo que pasa es que los días hoy, nuestros días son otros. Nuestros días son otros. Ya no vivimos en los mismos tiempos bíblicos. Ya no vivimos en el tiempo del apóstol Pablo. Ya no vivimos en el tiempo de Abraham, de Isaac, de Jacob. Pero yo, cuando escucho este razonamiento, me quedo a pensar, a ver, ¿qué es lo que cambió? Dios cambió, Dios no ha cambiado. Dios sigue lo mismo. El ser humano cambió, la gente intenta decir que el ser humano ha cambiado, pero el ser humano no ha cambiado. Porque nosotros encontramos una historia, casos de depresión, casos de envidia, casos de familia, vividos por Abraham, Isaac, Jacob, que tú vives en tu casa hoy día. El mismo problema que tuvo Elías cuando se encontró en depresión después de una victoria, usted puede estar pasando hoy día. Eso prueba que entre Elías y tú, la diferencia de años no cambia un factor importantísimo. Ambos son seres humanos. La naturaleza humana no ha cambiado. Nuestra percepción de la realidad puede que cambie, y cambia de hecho. La manera como administramos los recursos, la tecnología. Y la cosa es que la tecnología y los cambios en las comunicaciones ha hecho con que pensemos que el mundo ha cambiado. Pero los problemas de hoy no son nuevos. No son nuevos. Por eso nosotros podemos encontrar incluso en otras áreas, como la filosofía, proposiciones que fueron escritas a más de 1000 años que son válidas hasta hoy día. Y ni siquiera estamos hablando de teología, estamos hablando de la filosofía común. Eso implica que el ser humano tiene un problema que no ha cambiado en todos esos tiempos, que se llama pecado. Y el gran problema de las relaciones humanas es el pecado.
No son las condiciones sociales, no es la manera como el hombre o la mujer, el espacio que el hombre o la mujer ocupa en la sociedad, no es la percepción, es el pecado. El pecado ha degenerado la manera como nosotros nos relacionamos. Si nosotros volvemos a Génesis, vemos que en el momento en que Adán y Eva pecaron, la primera cosa que pasó fue un rompimiento entre ellos, porque fue cada uno para un lado, entre ellos y la naturaleza, y entre ellos y Dios. El ser humano hoy día es así. El ser humano de Adán y Eva después del pecado hasta hoy día es así. Entonces tenemos que ver cuál es la idea de Dios para restaurar las relaciones. Porque si nosotros estamos en Cristo, somos nuevas criaturas. Lo viejo se ha pasado y todo se hizo nuevo. Entonces, ¿qué nuevo es este? Primero, antes de empezar el texto, tenemos que entender 3 principios importantísimos. 1, todas las relaciones familiares deben ser vividas en respeto y amor mutuo. Eso es lo que distingue la familia cristiana de otras familias. Partimos por ahí. El versículo 21 dice que nosotros tenemos que someternos unos a otros. Eso ya elimina cualquier tipo de imposición pecaminosa de unos por el otros. No dice que nosotros debemos imponernos unos a otros. Debemos someternos unos a otros. Eso es muy distinto. Aunque en la práctica uno piensa que puede ser lo mismo. No soy yo quien debo imponerme. Y muchas veces el problema de las relaciones humanas es que nosotros tratamos de imponernos para que nos respeten, para que nos valoren, para que nos amen. Entonces tenemos que imponer, tenemos que ganar la discusión, tenemos que tener el mejor argumento, tenemos que levantar la voz, tenemos que pegar la mesa para hacer sentir nuestra postura, nuestra posición, nuestro disgusto, nuestra preocupación con determinados temas. Entonces, la familia cristiana, ella está enraizada en un principio. Todos, padres e hijos, esposo y esposa, mutuamente deben sujetarse unos a otros en respeto y en amor. Esa es la base. Pero lo segundo es que es Dios quien determina los roles dentro de la familia. No es la sociedad, no es los cambios en la cultura, no son las percepciones del desarrollo de la filosofía, no son las dificultades económicas, de las dificultades circunstanciales. La familia es una idea de Dios, Dios la ideó. Dios es el Señor de la familia y la familia es el instrumento de Dios para la bendición del mundo. El concepto de familia de Dios nace en esta relación de un esposo, una esposa e hijos y se expande a través de la familia de la fe, que es la iglesia, una familia de familias, para bendecir al mundo. Por lo tanto, Dios es el que diseñó la familia. Es Dios quien tiene la patente. Y nadie puede cambiar si Dios no autoriza. Y hasta donde yo he sabido, Dios no autorizaba que nadie lo cambiara. Mucha gente ha tratado de hackear la familia y a ajustarla a su propio gusto, a su propio placer. Pero todas esas posibilidades de adulteración del modelo de familia son pecaminosas, porque van contra el principio de Dios para ella. Guarden eso, los roles son dados por Dios y una correcta espiritualidad implica en una relación correcta en la familia. Aquí, para que usted pueda tener una familia según la voluntad de Dios, usted tiene que entender que la familia, según la voluntad de Dios, nace de una profunda, íntima y verdadera comunión con Dios. No estoy hablando de una constante y irregular asistencia a la iglesia. Estoy hablando de una comunidad íntima, una comunión íntima, profunda y verdadera con Dios. Nace de la transformación de cada uno de los miembros por el Espíritu Santo, de la sujeción de la familia a Jesús, a la obediencia a Jesús en todos los aspectos. La familia y la espiritualidad están intrínsecamente relacionados. Nada puede separar esos dos conceptos. La familia y la espiritualidad van caminando porque la palabra sí lo pone de una manera profunda, porque es en la familia quien yo soy, quién soy. Aquí nosotros estamos en el rol de cristianos, pero en la casa estamos en el rol de nosotros mismos. No hay como engañar a una persona que vive contigo. A veces intentamos, pero es muy difícil. La ropa botada nos delata, ¿no es cierto?
Solamente quien vive con nosotros sabe quiénes somos. Mi mamá tenía un dicho que era muy interesante. A veces nosotros éramos 4 hermanos, somos, ¿no? Todavía, pero éramos los 4 chicos. Y a veces la gente, nosotros íbamos a determinada iglesia, determinado local, y la gente, qué bonito esos hijos, se portan bien. Ahí ella decía, ¿te gustó? Llévatelos para tu casa por una semana. Y ahí me dice, y ese es un hecho. Y nosotros, que somos pastores, nosotros sabemos que cuando ustedes están aquí, ustedes vienen con la mejor intención cristiana, ¿no es cierto? Pero en tu casa la cosa no es bien así. En la intimidad de su familia la cosa no es esa santidad toda, o esa cara de buen cristiano que todos nosotros traemos a la iglesia. Y eso no cambia independientemente del rol que puedas tener, del cargo que puedas tener, de la función eclesiástica que puedas tener. En tu casa tú eres tú. Y es eso lo que Dios quiere cambiar. Dios quiere cambiar quién eres. Por lo tanto debemos entender eso. Ahora, el texto aquí está refiriéndose a las esposas. Ojo, el texto no habla de las mujeres. El texto habla de esposas. Son cosas distintas. Porque no todas las mujeres son esposas. Y cuando el texto da esas orientaciones, da las orientaciones referentes al rol de esposas. Es referente a ellas mientras ellas sean esposas. Por eso el texto habla claramente las que son casadas, esposas. Luego, todas las informaciones que nosotros tenemos en esta primera parte es referente a la relación entre el hombre y la mujer. Ahora, hay un tema en nuestra sociedad. Nuestra sociedad dice que las mujeres son desvaloradas, ¿no es cierto? Y que la palabra, mucha gente dice que la palabra, el cristianismo histórico ha tratado de no valorar a la mujer. Y obviamente que no es justo con la palabra. Porque no es eso lo que la palabra dice. El hombre y la mujer fueron creados de maneras distintas y son seres distintos, pero son seres humanos, pero a los ojos de Dios ambos son iguales en valor. Y han ocupado roles importantísimos en la historia. Piense usted, si usted cree que la sociedad hebrea era una sociedad machista, por ejemplo, nosotros tenemos libros donde una protagonista es la mujer. Libros dentro del canon sagrado para el testimonio y para la enseñanza. Si Dios fuera machista, eso no estaría ahí. Sería solamente la historia de los hombres. Pero nosotros encontramos, por ejemplo, una Sara que influyó en las decisiones de Abraham. Y de esta influencia nacieron todos los ismaelitas. Mira qué influencia pequeña, ¿no es cierto? La influencia de Eva y la falencia de Adán produjo lo que nosotros conocemos como la caída del ser humano. La influencia de Rebeca en la vida de Isaac determinó la salida de Jacob con la bendición que pertenecía a su hermano. Ella hinchaba por el menor y el papá hinchaba por el mayor. Y después nosotros pensamos que la Biblia está muy distante en esa realidad. ¿En qué familia nosotros no hemos visto eso? Donde la mamá apoya el hermano mayor y el papá el hermano menor. O la mamá apoya el hijo hombre y el papá la hija mujer. ¿Conocen esa historia en algún lugar? Pero vemos el papel de la mujer no como un papel de desimportancia, como debiera ser y era en muchas culturas de ese entonces. Pero vemos el Señor utilizando en las distintas etapas de la revelación. Mujeres, fíjense ustedes que para la instalación, para la pose de Salomón como rey, un factor determinante fue la figura de Betsabé. Porque el profeta Natán vino hacia Betsabé a preparar el plan para evitar que el hermano mayor de Salomón fuera puesto en el cargo de David. Entonces el Señor valora a la mujer en cuanto mujer como mujer. Y abro un paréntesis aquí. Dios no creó a la mujer para ser hombre. Dios creó a la mujer para ser mujer. Y la valora como mujer. Y valora el hombre como hombre. Cada uno tiene un rol. Especialmente dentro de la familia. Y eso es donde nosotros estamos entrando ahora. Aquí se refiere a las esposas. Por eso dice, esposas, sométanse a sus propios maridos o esposos como al Señor. ¿Por qué? Porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su
cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Esa es la enseñanza bíblica, que parece ser bastante clara, pero vamos a ver de lo que el apóstol está hablando aquí. El apóstol nos está hablando de que primero, nosotros o las esposas, para vivir plenamente el rol de esposas en el hogar, según el mandamiento divino, ellas deben aceptar el papel que Dios las dio. Y ese es un problema para nuestra sociedad, porque nosotros vivimos en medio de familias disfuncionales y a veces tenemos que, muchas madres tienen que ser padres y madres. Pero aquí no está hablando de madre, está hablando de esposa. Entonces tenemos un padrón ahí. Ahora, la mujer que ama al Señor debe entender que su familia tiene un modus operandi determinado por Dios. No somos nosotros que dictamos. Y los roles no están abiertos para que adaptemos según nuestro carácter, según nuestro temperamento, ni según la respuesta que da o no al marido. Por eso es importante entender eso. Mira lo que el apóstol dice. Él dice que hay una estrecha relación entre Cristo como cabeza y la iglesia como cuerpo. Eso implica en una relación mutua de intimidad, en que la parte que lidera, alimenta, cuida, protege, pero direcciona al cuerpo. Eso hace Cristo con la iglesia. Y fíjense cómo eso es importante. Cómo la familia es importante. La familia es tan importante que el paralelo que el apóstol da es la relación de Cristo con la iglesia. Si usted cree que la relación de Cristo con la iglesia es importante, imagine el valor de la familia. Y fíjense ustedes, la gran falencia de muchos hombres en la historia fueron falencias familiares. La historia de David. Nosotros conocemos la historia de David y Betsabé. Pero la historia de David y Absalón, piensen en una historia trágica como es. La historia de Judá y Tamar, donde un hombre tratando de engañar a su nuera, no permitía que ella consumara su matrimonio con uno de sus hijos. Y ella lo engaña haciéndose pasar por una prostituta y queda embarazada del suegro o del ex suegro. Qué historia rara. Pero lo más raro es que a través de este hijo que nació de la relación entre Tamar y Judá, entre suegro y nora, ex suegro, porque eran fallecidos sus esposos, nació aquel que sería el descendiente del linaje de David, del linaje de Jesús. ¿Qué es lo que hace Dios? Dios tenía un plan para la familia, pero el plan de la familia, el plan de Dios para la familia fue diseñado por Él en esos moldes de una relación perfecta entre el que cuida, el que protege y la que lo auxilia. Cuando Dios crea a la mujer, cuando Dios crea a Eva, Él dijo, yo voy a crear una nueva directora, porque ese director no está alcanzando a gobernar el mundo. Él no dijo eso. Dios dio al hombre dos cosas, la autoridad sobre la creación e hizo con él un pacto espiritual. Cuando Dios crea a la mujer, Dios crea a la mujer para que ella fuera su auxiliadora. Esta descripción es la descripción de la esposa. Para que sea su auxiliadora. ¿Auxiliar en qué? En guardar el pacto y en cuidar de la creación. Luego hay una relación íntima de que él debiera cuidar de ella mientras ella lo ayudaba a él. Esa es la relación perfecta que el Señor ha creado. Ahora, esa relación entre Cristo y su cuerpo, que es la iglesia, Él diseña como el esposo y la esposa. En otras palabras, el Señor ha diseñado un orden para la familia y en este orden el hombre debe ser el líder y la mujer debe auxiliar a su marido en el gobierno del hogar. Nosotros sabemos que hoy día, más que en el pasado, y quizás no tan más que en el pasado, pero hoy día las mujeres son más independientes de lo que eran antes. Y a veces nosotros pensamos que la palabra nos exhorta a un modelo de que la esposa debe limitarse a no trabajar y estar en la casa. Pero ahí nosotros nos encontramos con el Proverbios 31. Y lo que encontramos en el Proverbios 31 es una mujer mucho más proactiva que muchas de las mujeres que hoy día se creen las trabajadoras. Porque era una mujer extremadamente dinámica, que ayudaba y servía en su familia y a su marido, pero que también lograba
ayudar en lo que eran las ganancias para el beneficio de la familia. Era una mujer que tenía una actitud mucho más dinámica en cuanto al emprendedorismo. ¿Cómo? Eso, de lo que nosotros podemos pensar en nuestros días. Lo que la palabra nos dice es que el modelo de mujer, según la palabra, es aquel que, si Dios te ha dado dones, use estos dones para el beneficio de su familia. Si Dios te ha dado una carrera, si Dios te ha dado un llamado, use eso, pero siempre debajo del liderazgo de su esposo. Nosotros estábamos en el instituto bíblico y obviamente era un instituto bíblico que tenía hombres y mujeres y muchas parejas se formaban. Y una de las charlas, de las orientaciones que se daban ahí es que a veces la niña llegaba con el llamamiento para ir y hacer tal cosa, pero de repente se casaba y el llamamiento del esposo no era el mismo de ella. Y la orientación que los pastores nos daban era esa: el llamado de su esposo es tu llamado. Él no te seguirá a ti, tú le seguirás a él. Y eso es serio, ese es el modelo de Dios. Entonces nosotros podemos tratar de ajustar eso a las circunstancias, a los tiempos, a los modelos, pero la palabra no nos permite eso. Así que cuando nosotros encontramos el modelo de Dios para la familia, tenemos que entender que Dios tiene el mejor plan para el matrimonio. Y es en ese diseño en que Dios pone al hombre como el líder y el guía de su familia, y la mujer como sujetándose a él en un sometimiento de amor, de decisión voluntaria, pero también de apoyo y conscientemente de búsqueda del beneficio de ambos. Así que nosotros tenemos que reformar nuestra visión de la familia a partir de los principios bíblicos. Esa es la primera parte. La segunda parte que el apóstol nos muestra es que nosotros debemos valorar el matrimonio a través de la sumisión. Primero, la palabra había dicho de la sumisión unos a otros, pero específicamente a las casadas al liderazgo del marido. Por lo tanto, tenemos que entender que la sumisión que es presentada aquí es, primeramente, una renuncia voluntaria. Renuncia de sus propios ideales y placeres para buscar el beneficio del otro. No porque él me impone, no porque él es cruel, es impositor, es un dictador, sino que por amor yo me uno y yo me someto a ese liderazgo. Cuando nosotros nos reunimos como iglesia y vivimos la misma experiencia que Gaudis y Cristóbal vivieron esa mañana, nosotros nos sometemos voluntariamente, renunciamos voluntariamente a derechos individuales para estar bajo el liderazgo espiritual de una comunidad local. Es una renuncia voluntaria. Nadie les obligó a venir. O alguien les amarró en sus casas y les trajo aquí, les chantajeó y dijo, si no vienes. Nadie hizo eso. Por lo general, creo yo, que nadie le pone una pistola en la cabeza y le obliga a casarse. Pero en el momento en que uno hace por amor, se supone. Y cuando lo hace, debemos entender que esta relación es para ser vivida, en el caso de la esposa, a través de esa renuncia voluntaria, a través de una sumisión específica. La Biblia dice, cada una a su marido, no al marido de la otra. Es a su marido. Esta relación es única y es un mandamiento específico para la esposa, para su marido. No está hablando aquí que la mujer es un ser inferior. Lo que está hablando es que en los roles, en la administración, en la economía del liderazgo familiar, ese es el rol de la mujer. Y no es un rol menor. Porque si nosotros miramos hacia lo que mismo la palabra dice, el ejemplo de las mujeres en el pasado, ellas fueron de bendición para sus maridos mientras ellas ejercieron el rol que ellas fueron llamadas a tener por Dios. Luego, si tú quieres tener una familia que es de bendición, usted tiene que vivir una familia en los modelos de Dios y no en los modelos del mundo. También sumisión implica en un compromiso sacrificial. Es un compromiso sacrificial porque todo amor que es amor bíblico es sacrificial. Cuando la Biblia habla del amor de Dios por nosotros, habla del amor de Dios por nosotros en la cruz. ¿Y qué fue la cruz? Sacrificio. Cristo se negó a sí mismo y muchas cosas para el beneficio nuestro. Luego, el compromiso con el otro es un sacrificio. Es un sacrificio que yo hago. Por lo tanto, debemos entender esta relación que Dios ha diseñado para la familia. Luego, cuando encontramos la palabra de Dios ahí en 1 Pedro, capítulo 3, versículos 1 y siguientes, encontramos lo siguiente. Asimismo, esposas, sométanse a sus esposos
De modo que si algunos de ellos no creen en la palabra, pueden ser ganados más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras, al observar su conducta íntegra y respetuosa. Ese fue el testimonio, por ejemplo, de uno de los grandes apologetas de nuestros días, un hombre cético, completamente cerrado al evangelio y a cualquier tipo de religión. Era, según su propia definición, un agnóstico, y que era un hombre muy investigador. Era un periodista que vivía en Chicago, que tenía un cargo importante, que era un hombre importante. Y de repente, a través de unos amigos, su esposa empezó a ir a una iglesia y Dios tocó su corazón y ella fue transformada por el Señor. Luego de ver su esposa en eso, al principio él tenía la tentación de hacerle bromas con eso, pero él luchó porque él tenía un cariño muy grande por su esposa. Pero no se rindió al principio de ir con ella a la iglesia. Pero él pasó durante 2 años estudiando varios aspectos de la doctrina cristiana para ver si era verdad, para ver si eso funcionaba. Pero lo que Dios usó para tocar su corazón era la vida práctica de su esposa. Su esposa no le andaba predicando, canuteándole todo el rato. Pero la transformación moral, ética de su esposa fue tan profunda para él que él dijo, algo ha pasado ahí. Ya no es la misma mujer con la que yo me casé, pero es una mujer mejor. Y por el testimonio de la esposa, él fue ganado. Así que debemos entender que aceptar este liderazgo del marido es también una forma de glorificar a Dios y honrar el matrimonio. Porque la palabra dice claramente que las mujeres deben sujetarse a sus maridos como se sujetan al Señor. Pero si yo me sujeto al Señor, porque creo que Él me ama, mi sujeción es voluntaria, es feliz. Ese es el concepto. La sujeción en el matrimonio es una sujeción feliz, diseñada por el Señor. Así que cuando la mujer asume y vive su rol en el hogar, ella está glorificando a Dios con sus vidas. Ahora, no piensen ustedes que ustedes pueden ser hombres y mujeres de Dios y en su hogar, en su matrimonio, hacerlo a su propia pinta. Porque la espiritualidad define el compromiso que ustedes tienen uno con otro y con el Señor. Por lo tanto, debemos entender algunas cosas. Vamos a llevar a la práctica para algunos grupos que quizás no están casados. Tenemos jóvenes que no son casados, tenemos algunos hermanos mayores que ya son viudas y que deben estar pensando, ya pastor, pero eso no sirve para mí. O por lo menos llegó con unos 50 años de desfase, ¿no? Pero si fuera 50 años atrás sería más útil, pero ahora ya no me sirve, ¿no es cierto? O múltiples circunstancias en que nosotros nos encontramos. Lo primero, para empezar, para los jóvenes y para las jóvenes en especial, cásese en el Señor. No busque casar con un hombre que no teme y que no ama al Señor. No estoy hablando de hombre que va o no va a la iglesia, porque ir a la iglesia cualquiera no puede ir. En mi familia yo tengo, todos mis tíos se casaron con personas que iban a la iglesia. Pero ninguno de ellos era convertido. Ninguno de ellos temía al Señor. Y ninguno de ellos cumplió con la promesa que hizo al Señor de amarlas hasta el final. Y ellos terminaron asumiendo el liderazgo de su familia después de la separación. Por lo tanto, casen en el Señor. Ese es un mandamiento bíblico, no es una sugerencia. Es el ideal de Dios. El ideal de Dios para la familia es de un hombre y una mujer que aman, que sirven y que temen al Señor juntos. Parte por ahí. Entonces, en vez de meterse en problemas, rompa con los problemas antes de meterse en ellos. Ahora, ustedes deben estar pensando, pero pastor, yo ya me casé, ya es tarde. La palabra dice, como dice en Pedro, y como el apóstol Pablo dice también antes, si usted ya se casó, siga con su esposo y siga de testimonio y de bendición para él, para que si el Señor lo quiere tocar, el Señor lo tocará. Pero sea una esposa sabia. La esposa sabia edifica su hogar, eso es lo que dice Proverbios. Ella edifica su hogar mucho más con su testimonio, con su profundidad espiritual y con su fidelidad al Señor y al propósito de Dios para la familia, que con cualquier otro método. Así que no desista. Quizás muchas veces uno está luchando y está a punto de botar todo hacia afuera y decir, ya, chao con eso, pero no desista. El modelo de Dios para la familia no es así. El modelo de Dios para la familia es un modelo que trae esperanza. Que debemos buscar en Dios esa esperanza. Y que debemos soñar en Dios la familia que el Señor quiere para nosotros.
Así que si usted está en un matrimonio donde su esposo o su esposa no es cristiano, entienda eso. Entienda eso. Viva el testimonio de Jesús ahí. Sea fiel al Señor y a su familia. Ahora, para las esposas que sí están casadas, que la sumisión en el matrimonio sea fruto de la sumisión en Cristo. Si usted no se somete a Cristo, usted no se someterá a su esposo. Ahora, si usted se somete a Cristo, no puede pensar en otro modelo familiar que no sea este. Permita que su espiritualidad produzca frutos en sus relaciones. Que esa sumisión sea una sumisión que ayude a su esposo a ser un hombre mejor. Porque muchos de nosotros sabemos, yo soy hombre, no soy casado, pero soy hombre. Yo sé cómo los hombres son. Quizás no entiendo a las mujeres, pero entiendo a los hombres. Y muchas veces los hombres son flojos, son displicentes en su liderazgo, son displicentes en su mayordomía, en su administración. Para eso Dios hizo la mujer, para ayudar al hombre a ser hombre. También, porque a veces los hombres decaen. Nosotros conocemos el caso de Moisés. Moisés no había circuncidado a sus hijos. Y antes que el ángel viniera y matara a sus hijos, había una esposa sabia que en ese momento le ayudó a que avispara, a que se diera cuenta del mal que había hecho. Entienda eso. Ser una esposa en el padrón de Dios es una mujer que hace a su esposo un hombre mejor. Vamos a ver la próxima semana con el pastor Daniel el lado masculino, que es más complejo aún que el lado femenino. A veces la gente ve la cuestión de sumisión y piensa que es complicado, no sabe la complicación que Dios creó para el hombre. Pero debemos entender eso. La sumisión debe ser fruto de mi sumisión a Cristo. Y si yo busco el beneficio y la gloria de Dios en el mundo, yo debo buscar también el beneficio y el desarrollo espiritual, físico, material también de mi esposo. Es el concepto bíblico de una esposa sabia. Ahora, para los esposos, para los hombres, para los que se van a casar y para los que ya están casados, honra a su esposa siendo líder. La Biblia dice que el hombre es el cabeza de su esposa. Pero hay hombre que quiere ser cola, no quiere ser cabeza. El gran problema de los hombres en las familias actualmente es la renuncia al liderazgo. Eso fue lo que pasó con Adán. Adán, en vez de tomar la delantera en su familia, él dejó la cosa caminar hacia sueltas. Y fue así como la mujer le convenció. En vez de que él enseñara a su mujer el pacto que había hecho con Dios, él no entregó un liderazgo firme. Y por eso hubo falencia en su familia. Lo mismo pasó con Abraham. Abraham tenía miedo de que los egipcios se encantaran con su esposa, que, abrimos un paréntesis aquí, ya tenía más de 60, cierra paréntesis, se encantaran con su esposa y lo mataran a él para quedarse con su esposa. Entonces inventó un plan loco, diciéndole que era su hermana. Mira qué chistosín. Inventó un plan loco para decir que era su hermana. ¿Dónde está el hombre en esa relación? De repente Sara viene y dice, bueno, ya que somos viejos y no tenemos hijos, ¿qué te parece si tú te acuestas con mi sierva y al nacer yo lo recibo y él pasa a ser mi hijo? Fue una idea de ella. Él sabía que estaba mal, pero él se dejó llevar. Él sabía que no era así. Abraham no era un hombre estúpido, era un hombre inteligente. Era un hombre sabio. Pero, ¿cuál fue el fracaso de Abraham en ese caso? De no ser líder. De no ponerse firme en el rumbo de su familia. Por lo tanto, para los hombres, eso es importante. Quizás una de las grandes lástimas de las mujeres hoy día es que faltan hombres que sean firmes, que sepan lo que quieran y que dirigen sus familias con sobriedad. Quizás muchas mujeres estarían más sujetas a sus esposos si sus esposos fuesen más cabezas que cualquier otra cosa. Así que la palabra del Señor es para el modelo de relación familiar y es de bendición para nosotros. Entienda eso. La bendición está en la obediencia. Busca revisar sus relaciones familiares. Busca revisar su matrimonio.
Busca revisar. Y ahora ustedes pueden pensar, pero pastor, yo ya soy una abuelita. Pero usted tiene hijas, tiene nietas. Enséñalos, enséñales a construir una familia bajo estos principios. Quizás su modelo personal no fue lo más ideal, pero está en tiempo de enseñar a las nuevas generaciones. O quizás usted está en medio de un matrimonio complicado. Hay esperanza para el Señor a cualquier situación. Pero nosotros debemos estar desde el principio dispuestos a caminar en obediencia al padrón de Dios, a reformar, a romper con un padrón equivocado, a hacer un mea culpa. Y si el mea culpa es bíblico, es un mea culpa mutuo. No es uno poniendo el dedo en la cara del otro, sino que cada uno asumiendo la falencia en su rol. Y así buscando honrar al Señor en su casa, en su matrimonio, porque ese es el deseo del Señor para nuestra familia. Amén.